En el vídeo de hoy tenemos un 2x1, porque es un solo cesto, pero podemos darle dos utilidades. Por un lado podemos ver que guardamos el cargador del móvil y ponemos a descansar nuestro móvil también. Y por el otro lado, nuestras manualidades. Así que vamos a poner manos en el trapillo y voy a mostrarles cómo vamos a hacer este precioso cestito. Lo importante, hoy vamos a aprender a hacer las esquinas para que nos quede bien cuadradito. Como hacemos de costumbre, sacamos el trapillo del centro y elegimos nuestra aguja conforme al grosor. En este caso voy a usar la número 9, podríamos usar una más grande, pero queremos que en este caso quede ajustado el tejido para darle firmeza al cestito. Aquí les muestro que vamos a arrancar de la parte horizontal y vamos a ir subiendo. Vamos a necesitar 10 cadenitas para empezar nuestro tejido. Arrancamos con un nudo deslizado y para los que no lo saben hacer todavía, tenemos en el canal una serie de vídeos cortitos que te van a enseñar el paso a paso de estos puntos para principiantes. El primero también lo vamos a contar, o sea que vamos a empezar a hacer la cadenita y de esta manera van a ser 2 y así 3 hasta llegar a las 10 cadenitas. Cuando muevo el tejido en la aguja es porque le estoy dando el tamaño al punto y queden todos igualitos. De esta manera nos va a quedar mucho más prolijo nuestro trabajo. Una vez que tenemos los 10 puntitos, estiramos, contamos bien, vamos a levantar 2 cadenitas al aire, vamos a contar esas 2 cadenitas y ahora sí vamos a empezar a hacer puntos bajos en cada una de esas cadenitas hasta el final. Recuerda, vamos a contar el punto del comienzo. Este cestito también nace de la necesidad. Ya hicimos uno para tener el móvil bien acomodadito, uno vertical y otro horizontal, que aquí se los dejo arriba para aquellos que no lo han visto todavía. Pero no teníamos un lugar donde guardar los cargadores, o los auriculares, o los cables, o lo que tengas ahí que siempre andan dando vuelta. Y uní estas dos cosas y les traje esta propuesta, que espero que les guste, que se animen a hacerlo y que si pueden hacérmelo saber, yo estaría feliz, encantada. Visítenme en las redes sociales. Llegamos al último puntito, que sería el nudo deslizado, donde también vamos a levantar un punto bajo. Cuesta un poquito porque está bien ajustadito, pero lo vamos a lograr. Ya tenemos nuestros 10 puntitos levantados. Ahora vamos a hacer lo que hacemos de costumbre, una cadenita al aire y vamos a agarrar otro punto deslizado desde el centro del punto, mirando desde arriba que nos quede este dibujito. De esta manera lo estamos agarrando de las 2 hebritas. Vamos a meterlo por el agujerito y vamos a hacer así cada punto bajo. Y les comento esto porque ya saben, o bien se los hago saber, que podemos coger la hebra, la de adelante o bien la de atrás. En este caso las vamos a coger las dos juntas porque esto también le va a dar firmeza, teniendo en cuenta que esto va a ser la base de nuestro cestito y que tiene que soportar un gran peso. Una vez que llegamos al final, es ese puntito que a veces se nos revela, pero lo vamos a forzar, para eso tenemos 10 deditos y los vamos a usar a todos, hasta coger las 2 hebritas y así terminar el último punto bajo. Esta vuelta la estaríamos contando como la vuelta número 2 y una vez que ya tenemos estas 2, podemos tejer 4 vueltitas más hasta que tengamos 6 vueltas en total. Para despejar algunas dudas, les voy a mostrar dónde tenemos que picar. Hacemos la cadenita al aire, damos la vuelta al tejido y picamos en el primer agujerito para no cometer errores. Ahí empieza nuestra tercera vuelta. Y haciendo esto en cada una,
no vamos a cometer fallos de aumentar o disminuir nuestro tejido. Y si te es más fácil, muchas veces cuando no estoy distraída, en mi mente cuento. Si son 10 puntos, 1, 2, 3, hasta llegar a 10. Cuando doy vuelta empiezo 1, 2, 3. Esto me da seguridad. Pero a veces estamos distraídos mirando tele y conversando y lo hacemos de manera mecánica. A veces nos damos cuenta que nuestro tejido va perdiendo la forma. Pero si tú tienes en cuenta este secretito, no te va a volver a pasar. Basta de chácharas que nos tocan hacer 6 vueltitas en total. Así que vamos a hacer este último puntito y vamos a ir a por las 6 vueltitas. Esto de hacer magia me divierte muchísimo. Ya tenemos las 6 vueltas. Lo miramos bien buscando el frente y aquí lo vemos porque están las cadenitas del comienzo y lo que vamos a hacer a continuación es levantar en estos 3 lados puntos bajos. Vamos a levantar una cadenita al aire y vamos a hacer puntos bajos en los agujeritos que vayamos encontrando, que serían el final de cada hilera. No hay pérdida porque esto nos lo va mostrando, esos agujeritos que van quedando y en total van a tener que ser 6 agujeritos. En esos vamos a hacer el puntito bajo para ir levantando esta estructura, que va a hacer que nuestra base quede mucho más firme y mucho más rectangular. Contamos los puntitos, vemos que nos falta el puntito del final y en este nos cuesta un poquito más porque está apretadito, pero presten atención porque volvemos a hacer la esquina. Esta hilera, miren, ahora va continuándose y así vamos a ir dando toda la vuelta. Vamos a levantar una cadenita al aire y en el mismo agujerito vamos a levantar otro punto bajo. De esta manera volvemos a tener otra esquina. Este trabajito ya lo hemos hecho en otros proyectos. No sé si se acuerdan, en el portamandos, que también lo hicimos. Si quieren se los dejo acá arriba. Así después de este vídeo pueden ir a ver el otro, que es trapillo para el hogar, súper útil y en cada rincón de tu casa vas a poder tener todo muy bien organizado. Aquí es más fácil levantar los puntos porque están marcados. Son los mismos puntos que fuimos tejiendo durante todo el trayecto. Le metemos carrerilla hasta llegar a la otra esquina donde vamos a repetir el mismo procedimiento. Solo que en este lado nos vamos a encontrar con la hebra del comienzo, la que vamos a ajustar y vamos a esconder en la medida que levantamos esos puntos bajos. Hacemos la cadenita al aire, volvemos a hacer el puntito bajo y ahora toca levantar puntitos de las terminaciones de cada una de las hileras. Vamos a esconder también la hebra del comienzo. Así que tened en cuenta este proceso también. Vamos a hacer los puntos bajos en cada uno de esos agujeritos que se nos van presentando. En el camino cortamos la hebrita, ya nos podemos olvidar de ella y una vez que llegamos al extremo, aquí no hacemos esquina porque es el último punto de toda nuestra vuelta. No sé si a ustedes les pasa igual, pero me gusta echarles un vistazo, fijarme que esté todo bien para no tener que rectificar más tarde. Así que ahora toca cortar la hebra, esconderla y hacemos el segundo paso. Ahora nos toca levantar puntos deslizados en todo el contorno, sobre los 4 extremos. Empezamos 2 puntitos alejados de la esquina, porque queremos que las esquinas nos queden bien perfectas. Entonces, en cada uno de los agujeritos de esa estructura que fuimos levantando en todo el contorno, vamos a hacer un punto deslizado. Esto es lo que nos va a ayudar después a levantar las paredes de nuestro cesto. Es así como luego vamos a poner la aguja para levantar los puntos bajos centrados que vamos a hacer. Tejemos hasta llegar a la esquina y prestemos atención porque esto es muy importante. En la esquina tenemos una cadenita al aire que hicimos cuando formamos esas esquinas. Esto quiere decir que tenemos que hacer un punto
en cada uno de los puntos que vayas encontrando. Aunque veas que te cueste meter la aguja, la vas a meter igual porque necesitamos en ese puntito que cuesta tanto hacer un punto deslizado. Esto forma la esquina, es sumamente importante y lo vas a hacer cada vez que llegues a una de ellas. Una vez que llegamos al final de toda la vuelta, vamos a cortar la hebra y la vamos a esconder porque vamos a hacer un nuevo inicio. Ahora toca dividir el tejido en dos. Vamos a dejar 6 puntos para la parte más grande y 4 puntos para la parte más pequeña. Siempre contando de las 10 cadenitas iniciales que hicimos, ¿vale? Porque ahora nuestro tejido tiene una estructura a su alrededor, pero no la vamos a contar. Una vez que tenemos los 6 puntos de un lado y los 4 del otro, si es necesario lo marcas, pero si no, vamos a hacer este mismo procedimiento de levantar los 6 puntitos deslizados que también nos van a servir para levantar la estructura del canasto. Picamos en el primer agujero, cogemos hebra y a partir de ahora, en cada uno de los agujeros que continúan, vamos a levantar un punto deslizado. En total son 6 puntos. Si se dan cuenta, lo que venimos haciendo es la parte estructural del canasto. En la construcción diríamos que estos son los cimientos. Si los cimientos están bien levantados, todo lo demás va a quedar bien sólido también. Y lo que les digo siempre, una vez que aprendes la técnica, te vas a animar a crear por tus propios medios. Bueno, una vez que llegamos, vamos a esconder las hebras. A mí me gusta ir escondiendo hebras a medida que voy haciendo el trabajo. Voy a comparar con el diseño original, que fue el azul. Este fue el primero que hice para darme una idea de lo que tenía en mi cabeza y para poder enseñárselos a ustedes. Una vez marcado el contorno, vamos a empezar a levantar los puntos bajos alejados de la esquina. Como lo hicimos en la vez anterior, queremos que nuestra esquina quede bien marcadita. Y hay un truquito que hoy les voy a enseñar. Vamos a levantar puntos bajos en cada uno de esos puntos deslizados. Y aprovechamos a esconder la hebra del comienzo. Unos 3 puntitos y ya la podemos cortar. Mira bien por dónde pasamos la aguja, donde vamos a levantar la pared del cesto. Y mientras tanto hacemos lo de esconder la hebrita. Si quieres, si no la escondes después, pero es mucho más difícil. Vamos a hacer puntos bajos, pero el cestito va a consistir de puntos bajos centrados. Así que la primera vuelta, puntos bajos normales. Y en la segunda vuelta, puntos bajos centrados. Y toca dar así toda la vuelta. No te olvides de tejer ninguno de los puntos. Cuando llegues a la parte central, ten en cuenta que vas a tener que unirla. Entonces, coges los últimos puntitos que venís haciendo de la parte exterior y continúas haciendo lo mismo en la parte interna. Sigue así hasta que llegues al otro extremo. Una vez que llegamos al final de la vuelta, podemos celebrar que ya tenemos la estructura levantada. Vamos a hacer el cierre que hacemos de costumbre. Si aún no lo sabes, ve a los puntos para principiantes que ahí te lo muestro pasito a pasito. Una vez que hacemos el cierre, empezamos a tejer los puntos bajos centrados. El punto bajo centrado lo cogemos del medio, siempre mirando que quede en el centro de las 2 hebras. Eso es lo más importante. Una vez que llegamos al final de esta cara, vamos a dejar el último puntito y vamos a identificar el que sería el de la otra cara. Y ahora sí podemos sacar una lazada en el punto de la cara anterior y otra lazada en el punto de la otra cara. Cerramos el primer punto, cerramos el segundo punto. Esto ya está formando nuestra esquina. No te preocupes que te lo voy a volver a mostrar. Sé que muchas veces cuando explico voy muy rápido, pero como lo vamos a repetir, te vas a ir dando cuenta que es muy fácil. Repetimos.
Identificamos el último punto y el primero de la otra cara. Una vez que los tenemos, vamos a agarrar una lazada, subimos lo suficiente, agarramos la lazada del punto centrado, soltamos esa hebra y hacemos el punto y terminamos también el otro punto. Esto lo vamos a ir repitiendo en cada una de las 4 esquinas, haciendo cada uno de los pasos. De esta manera, el cestito nos va a quedar bien marcado en sus esquinas. Y aquí podemos ver cómo va a ir quedando nuestro cesto en la medida que vayamos levantando nuestras hileras. Ahora vamos a tener que hacer un total de 8 hileras para darle la altura que vamos a necesitar. Así es como nos va quedando, esto va tomando forma y ya con 2 vueltitas nos faltarían 6 vueltitas más para llegar a la altura del cestito. Ahora sí le vamos a dar una terminación con una vuelta de puntitos deslizados y el cierre de la vuelta lo vamos a hacer de manera simple, o sea con un punto deslizado también. Una vez dada la vuelta, hacemos el cierre, escondemos la hebra y ya podemos decir que tenemos una de las partes terminadas. Esconder la hebra no es nada del otro mundo, pero son otros de los pasos que también tenemos que aprender para terminar nuestros proyectos. Ya tenemos el hermanito casi terminado, solo nos faltan 2 vueltitas más y esto va a consistir en volver a levantar los puntos bajos en cada una de esas cadenitas, dando así toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Vamos a hacer puntos bajos normales y en las esquinas vamos a levantar esos mismos puntos de manera normal. Ahora también podemos esconder la hebra del comienzo en unos cuantos puntitos, así la perdemos de vista lo más pronto posible. Y una vez que lleguemos al otro extremo, falta solamente hacer una vuelta de decoración y esta la haremos con el punto cangrejo. Esta es la formita que le va a ir dando a la terminación. Te lo explico en poquitos pasos. Levantamos cadenita al aire y vamos a picar en el punto hacia la derecha. Lo pasamos hacia atrás, cogemos una lazada, la llevamos hacia adelante, ajustamos bien y cerramos el punto. En esto consiste el punto cangrejo. Vamos otra vez. Vamos hacia atrás, agarramos lazada, lo traemos adelante y cerramos el punto. Así en cada uno de los agujeros, siempre manteniendo la hebra bien ajustadita. Esta terminación queda bien para cualquier tipo de proyectos. Así seguimos hasta el final. Ahora solo nos queda coser los 2 extremos para fijarlo bien. Tened en cuenta que aquí va a ir apoyado nuestro móvil y no queremos que se nos caiga. O también nuestras herramientas de manualidades, ¿por qué no? A ver qué se te ocurre y me lo dejas escrito en la cajita de informaciones. Me encantaría saber qué uso le vas a dar a este cestito. Ya lo tenemos terminado. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Que te animes a hacerlo, que me lo hagas saber y que me dejes un comentario, me regales un like. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.